En 5, 4. Bienvenido a tu podcast de salud y ciencia médica con Mercedes Meléndez, química y especialista en hematología diagnóstica por laboratorio. En esta tarde estamos muy contentos y entusiasmados por la apertura de un tema muy importante que vamos a presentar el día de hoy y un tema que va a tener un desarrollo en el que, pues a todas las personas que escuchemos esta información se nos van a clarificar las ideas. El día de hoy tenemos un gran invitado. Él es el doctor Manuel Barrera, quien es médico urólogo en la ciudad de Chihuahua. El doctor Barrera es médico general por la Universidad Autónoma de Chihuahua y es médico especialista en urología, egresado de la UNAM. Además, él tiene una subespecialidad en urología en el área de la paroscopía en la Universidad de Caracas, Venezuela. Nos complace mucho presentarles este tema tan importante y tan relevante el día de hoy. Y ese tema pues se trata de la innovación y el tratamiento de los cálculos renales. Así que un tema muy valioso para desarrollar esta tarde. Vamos a hacer este recorrido desde el metabolismo, desde nuestra sangre, los riñones y cómo se producen estos cálculos en nuestro organismo. Así que le damos la bienvenida al doctor Manuel Barrera, quien está esta mañana con nosotros. Bienvenido, doctor Barrera. Gracias, Mercedes. Primero que nada, gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Nos da muchísimo gusto, doctor, por toda su trayectoria, por todo lo que usted ha dedicado para hacer su especialidad y su subespecialidad, doctor. Además, bueno, les comento que el doctor Manuel Barrera pues tiene su consultorio en Christus Muguerza en el Hospital del Parque y con una extensión en Uropro que está en el periférico de la juventud, ¿verdad, doctor? Así es, ahí Ahí estamos se para encuentra. servirles. Muchas Gracias. gracias. Él participa activamente también como médico especialista en urología, además de la medicina privada, también como especialista en pensiones civiles del Estado. Así Correcto. que, pues, muchas gracias, doctor, y bienvenido de nuevo. Muchas gracias Gracias. por toda su trayectoria, doctor, y por todo lo que usted le ha regalado a nuestra gente de Chihuahua. Y Gracias. ahorita usted me platicaba, doctor, que su papá es médico, doctor, de ahí le inspiró por estudiar medicina, Es su papá. correcto, es correcto. Definitivamente yo no hubiera podido hacer otra cosa. Me encanta la medicina, disfruto mucho lo que hago. Qué padre. Y pues un poder muy grande, ¿verdad, doctor? La pasión, hacer lo que a nosotros nos apasiona. Y porque de hecho de eso se derivan pues grandes resultados, ¿verdad? Grandes cosas que usted como médico especialista ha realizado por esa pasión que usted le pone a su especialidad cada día. Y bueno, doctor, aquí yo tengo algunas preguntas que me interesa mucho que nos comparta. De acuerdo a la fisiopatología, coméntenos, doctor, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo para que se produzcan estos cálculos renales, doctor? Bueno, sí, el tema de los cálculos urinarios es un tema muy complejo. Es obviamente un tema en el que hay muchísima información. No siempre es una información correcta. Hay muchos mitos, hay mucha creencias en relación a este tema. Es muy interesante, Mercedes, pensar en que por ejemplo, no todas las personas hacemos cálculos urinarios, ¿no? Esto es algo bien importante porque la gente tiende a dar explicaciones muy lógicas, ¿no? Hay gente que piensa que los cálculos urinarios se forman por el exceso en lácteos, por ejemplo, en consumir leche, queso, yogurts, etcétera. Ujú. Pero realmente pues, la explicación es mucho más compleja que eso. Y el hecho más contundente es que no todas las personas que consumimos lácteos desarrollamos piedras. Solamente un pequeño porcentaje, ¿de acuerdo? Hay otras creencias, por ejemplo, ese refresco es la Coca-Cola. Falso. México es de los países en primeros lugares en el consumo de este tipo de productos y definitivamente nuestra frecuencia de cálculos urinarios, a pesar de que no es baja, tampoco es de las mayores del mundo. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, el cuerpo tiene la capacidad de manejar una serie de sustancias, entre ellos el calcio. Ok. Sabemos que el calcio es un elemento esencial para la vida, tiene muchísimas funciones en el cuerpo.
sabemos que el 99% del calcio del cuerpo está en huesos y que solo el 1% se encuentra en otros tejidos o en circulación en la sangre. Ok. Sabemos que el calcio forzosamente se tiene que consumir en la dieta. Y esto es un tema que vamos a hablar un poquito más adelante, pero por ejemplo, hay gente que piensa que restringir la ingesta de calcio en la dieta es una buena estrategia para prevenir cálculos, y no es cierto, porque cuando restringimos la cantidad de calcio en la dieta, se moviliza más calcio de los huesos. Ok. Entonces, en realidad, en relación a la pregunta que me haces, ¿qué ocurre? Bueno, el desenlace final para que se forme una piedra o un cálculo en las vías urinarias es una mayor concentración de calcio en la orina. Ok. Para llegar a ese punto hay muchos pasos o muchos factores que pueden contribuir, ¿de Ok. acuerdo? De acuerdo. Pero el paso final es ese, una mayor concentración de calcio en la orina. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Si tú, por ejemplo, a una jarra de agua le empiezas a agregar azúcar, Sí. va a llegar un momento en que el azúcar se empieza a diluir y desaparece. Cuando ese azúcar sobrepasa los niveles de saturación en ese momento del agua, Sí es. por más azúcar que le sigas echando, ya va a empezar a precipitarse y ya no se va a diluir, ya no va a desaparecer, No se disuelve, ya doctor. no se disuelve, es correcto. Con el calcio ocurre algo similar. El punto o el desenlace final es eso, una sobresaturación de calcio en la orina. Ok, entonces fíjese qué interesante, doctor Barrera, porque efectivamente yo he visto como, no sé, una herencia o genética, porque hemos visto papás que tienen problema de cálculos renales y algunos de los hijos presentan esta misma situación. Es correcto, Mercedes. Diste con el punto clave. Ujú. Realmente sabemos, la formación de cálculos, al día de hoy, con todos los avances tecnológicos y científicos que ha habido, realmente sigue presentando muchísimas interrogantes. Lo que sí sabemos es que hay una predisposición genética a desarrollar cálculos. Eso es cierto. Por eso es que hay personas que jamás desarrollan cálculos en la vida, hay personas que se la pasan desarrollando cálculos. Y algo que vemos en la mayoría de los casos es que hay antecedentes familiares de cálculos en la familia, ya sea el padre, ya sea la madre, ya sean hermanos o familiares un poco más lejanos, tal vez abuelos, tíos maternos, tíos paternos, etcétera. Pero el antecedente familiar es prácticamente una constante en las personas que forman piedras, es correcto. Excelente. Oye, doctor Barrera, fíjese que analizando esto que usted nos comenta, por ejemplo, la dieta, alguien que dice, no, es que es porque la leche, los lácteos, las grasas, la Coca-Cola, y que usted ahorita nos está clarificando que no, que esos puntos no son, porque yo incluso he visto gente que tiene este problema de formar cálculos y gente joven y gente muy delgada, o sea, como que no le encuentras ahí cuál es el punto, pero como usted dice, pues algo muy complejo, ¿no? Claro, fíjate que en general la frecuencia o la incidencia de cálculos urinarios en la población general es de aproximadamente un 10%. Ok. Se sabe que una de cada 10 personas va a desarrollar piedras en alguna etapa de su vida. Ok. ¿Ok? Sin embargo, esta frecuencia está aumentando. Y una de las cosas que sabemos es que así como los cálculos urinarios están aumentando, también está aumentando la obesidad, está aumentando el síndrome metabólico, está aumentando el sedentarismo. Entonces sabemos que, por ejemplo, personas sedentarias, personas obesas, personas con malos hábitos higiénicos y dietéticos están presentando también más cálculos urinarios. Los cálculos urinarios definitivamente son una parte muy importante de mi especialidad, la urología. Em, Algo que platicábamos hace un momento es que existe la creencia general de la población o incluso entre el gremio médico de que los urólogos somos los médicos del hombre, y Sí. esto es algo que no es correcto. El urólogo ve las enfermedades del aparato urinario y los genitales externos e internos masculinos. Sin embargo, la urolitiasis es un padecimiento muy común en las mujeres. Ok. Se dice en términos generales
que la urolitiasis o los cálculos urinarios son más frecuentes en el hombre en relación 2:1. Ok. Sin embargo, en términos generales, lo que vemos en la práctica, sobre todo aquí en Chihuahua, en esta zona, Sí. prácticamente vemos el mismo número de hombres que en mujeres con este padecimiento. Así también, por ejemplo, hay otras enfermedades que ocurren en las mujeres, por ejemplo, la incontinencia urinaria, las infecciones urinarias, los tumores renales, vesicales, etcétera. Entonces, la mujer es una parte importante de nuestra consulta. Se maneja que entre un 30 y un 40% de nuestra población de pacientes son mujeres. Y qué importante que nos lo comenta, doctor Barrera, porque sí tenemos esa creencia que, o sea, el médico especialista en urología está totalmente enfocado en el hombre y usted me comentaba hace unos minutos, pues que ustedes son los profesionales, la urología, en atender pues tanto los cálculos renales como también pues problemas de tumores en los riñones y problemas de la vejiga. Entonces, infecciones, doctor, algo muy importante. Y yo he visto que en automático las mujeres tenemos esta creencia de que, tengo una infección urinaria o genital, entonces mi camino directo es con el ginecólogo. Entonces no teníamos bien esta información, así que le agradezco mucho que el día de hoy pues nos la comparta, ¿verdad? Porque sé que nos va a clarificar y nos va a ayudar a saber pues inmediatamente a con quién debemos de recurrir cuando pasemos por este tipo de situaciones. Entonces, regresando a esta situación, doctor, de los cálculos renales, bueno, usted ya nos habló que es un contexto como o sea, es complejo, no es sencillo saber de dónde surgió. Sin embargo, ahorita últimamente sí me dijo que está aumentando y que sí se ha visto que en personas que no tienen buenos hábitos de alimentación, de higiene, de salud, de ejercicio, en ellos sí se está elevando más, doctor. Eso sí también es claro. Ujú. Entonces, no está muy correlacionado que con los lácteos o con las sodas, sin embargo, sí está más, sí se ve que con personas que no tienen buenos hábitos en su vida y que tienen sobrepeso, obesidad, sí se está produciendo una elevación. Entonces, esto también es muy importante, ¿verdad? Para que sepamos tener ese equilibrio, porque si hicimos, no, el doctor ya nos dijo que no la coca y que no son los lácteos, órale a darle. Oye, pero también incluye tus hábitos y debes de cuidar muy bien tus hábitos pues para saber, a lo mejor a una persona nunca le van a dar, ¿verdad, doctor? Aunque no tenga buenos hábitos, pero pues siempre es mejor que entre mejor hábitos tengamos, nuestra salud pues va a ser la más adecuada. Entonces yo le quiero preguntar, precisamente, bueno, ya creo que con esto ya me lo contestó la sobresaturación, doctor, con relación al calcio, oxalato, ácido úrico, cistina. Entonces ya usted nos dijo que tanto el calcio como estos elementos que acabo de mencionar estos solutos se exceden en la orina y eso da lugar a una formación de los cálculos renales. ¿En qué área del riñón es donde está esta predisposición a formarse estos cálculos, doctor Barrera? Sí, las alteraciones o el desenlace final que hacen que haya más concentraciones de calcio en la orina son muy variables, muy variadas. Por ejemplo, sabemos que desde el punto de vista metabólico hay personas que absorben mayor cantidad de calcio en el tubo digestivo. Sí, Sabemos también que hay otras personas que reabsorben o que tienen, perdón, que tienen la incapacidad de reabsorber calcio en la orina. El calcio se elimina en el riñón por una cosa que se llama glomérulo. sí, Y en el glomérulo es parte de una estructura funcional del riñón que se llama nefrona. La nefrona, el calcio que se elimina en el glomérulo inicialmente, un gran porcentaje, se dice que hasta un 90% del calcio que se eliminó, sí, se reabsorbe ok, la nefrona para tratar de preservar esta sustancia tan importante para el cuerpo. claro, Entonces hay personas que absorben mucho calcio en la orina y eliminan mucho calcio porque hay exceso. ok, Hay otras que tienen la incapacidad de reabsorber este calcio que se eliminó, sí, entonces hay mucho calcio en la orina. ok, Y por último, hay personas que tienen, por ejemplo, problemas hormonales. ujú, Sabemos que hay una hormona, que es la hormona paratiroidea, ujú, que se encarga de movilizar calcio de los huesos y se encarga de
básicamente reabsorber calcio del riñón o eliminarlo dependiendo de las concentraciones. Hay personas que producen una mayor cantidad de hormona paratiroidea, esto generalmente por adenomas o tumorcitos que normalmente son benignos, pero son productores de esta hormona, de esta glándula, Ujú. que sería el tercer tipo. Entonces, Ok. existe los que absorben mucho, existen los que tienen la incapacidad de reabsorber el calcio en la orina y existen los que tienen una mayor cantidad o concentración de paratormona en la sangre. El desenlace final es el mismo, Sí. una mayor concentración. Ahora, en cuanto a lo de los hábitos que habíamos platicado, una pregunta, y esta es la pregunta de siempre. Doctor, ¿qué puedo hacer para no volver a formar cálculos o no formar cálculos? Sí. La pregunta es muy compleja, porque la gente piensa que uno les va a decir el punto clave, ¿no? Y les va a decir la palabra mágica. Realmente no existe una palabra mágica, ni existe un producto o un medicamento que tenga este fin. Se han intentado muchas estrategias, muchísimas estrategias. Se han intentado, por ejemplo, restringir la ingesta de calcio en la dieta, restringir la ingesta de oxalatos en la dieta, este, mm, aumentar la cantidad de nitratos en la sangre, en la orina. Realmente ninguna ha sido exitosa. Ok. ¿Por qué? Porque la gente puede soportar una dieta estricta solo un periodo corto de tiempo. Ujú. Entonces, en relación a que la persona me pregunta, doctor, ¿qué puedo hacer para no formar piedras o no volver a formar piedras en caso de que hayan tenido un cálculo? Básicamente son dos cosas y esto ya es algo que está bien claro y son bien sencillas. Ok. Uno, tomar más agua, ser un mejor tomador de agua. Qué cosa tan sencilla. Es impresionante, Mercedes, Sí. lo difícil es que la gente tome agua. Mira, te toman café, te toman Sí. refresco, te toman alcohol, te toman cerveza. A los chihuahuenses nos encanta la cerveza, pero no tomamos agua. Sí. Y lo más saludable es el agua. Qué Somos padre. un 70% del adulto promedio es agua. Así es. Ahora, la gente también dice, doctor, el palo azul, la tisana uva, el agua de Jamaica, hay una que son las barbas de elote, hay unas que combinan todas juntas. Sí. Miren, lo más saludable es el agua, es Así lo es. más natural, es lo más saludable, no tiene sabor, Sí. no tiene calorías, Ujú. tiene muchas propiedades, ¿no? Así es. Y la otra cosa que también es bien importante es no ser salado, Ok. no excederse con el consumo de sal. Ok. No está prohibida la sal es importante, Mm. pero se ha visto que el sodio tiene mucho que ver con el calcio. Y Ok. sabemos que personas que consumen mucho sodio en forma de sal eliminan mucho calcio en la orina y pueden formar cálculos. Entonces, volverse un buen tomador de agua y no excederse con el consumo de sal. ¿Ok? Ok, pues es algo muy importante, doctor Barrera, pues qué maravilloso que nos lo comenta, porque, pues como usted lo dice, algo natural, algo que tenemos acceso al agua y que debemos de ser intencionales en tomar agua y debemos de desarrollar este hábito, doctor, y sí ser muy conscientes porque a mí también me ha pasado que a veces se me pasan los días y en la noche estoy contando, pues cuánta agua me tomé y ya bajo y me tomo pues más agua porque digo, no, casi no tomé, entonces todos estos factores nos ayudan pues, a subir de peso, a hacer que nuestro organismo, doctor, no funcione adecuadamente, Ujú. porque pues somos el 70% de este líquido maravilloso, doctor, como es el agua y que participa en todas las funciones bioquímicas de nuestro cuerpo. Entonces, debemos de utilizar y de ser tan intencionales en tomar agua. Y fíjese, pues qué maravilloso, doctor, qué hermosa es este consejo de salud, ¿verdad, doctor? Y tan práctico. Sí, fíjate, haciendo un pequeño paréntesis, ahorita estamos hablando de que hay que tomar agua desde el punto de vista de la formación o del tema de los cálculos urinarios. Sí. Pero fíjate que es bien importante, Mercedes, que esto no aplica para cualquiera, ¿de acuerdo? O sea, pasa mucho, por ejemplo, un pequeño paréntesis, en personas de edad avanzada, ¿no? Ujú. Que tienen problemas para desplazarse, no pueden caminar rápidamente No pueden ir al baño. o
o que tienen problemas de próstata. Ajá. Y los hijos, dentro de su preocupación, papá, mamá, tienes que tomar mucha agua, es muy saludable tomar agua. Bueno, eso no aplica para ellos, ¿de acuerdo? Porque ellos Ujú. tienen dificultades para ir al baño. Entonces, desde el punto de vista del tema de los cálculos urinarios, es recomendable el agua, ¿de acuerdo? Es Perfecto. saludable tomar agua, pero no aplica para cualquiera, ni me pongan a tomar 4 litros de agua a un señor de 80 años, porque el pobrecito no va a salir del baño. Entonces, un pequeño paréntesis. Y gracias por informárnoslo, doctor Barrera, porque la verdad que es algo glorioso, maravilloso, como nuestro cuerpo, o sea, no hay un consejo general y global para todos. O sea, debemos de revisar en cuál etapa de la vida estamos y que si estamos pasando por alguna situación, oye, pues tenemos aquí a médicos, especialistas, profesionales, cercanos a nosotros, doctor, que eso es algo que yo pues agradezco muchísimo. Anteriormente, imagínese 100 años atrás en Chihuahua, pues qué hacía la gente, ¿no? Entonces ahorita lo tenemos a usted como médico urólogo, entonces cualquier situación que estemos pasando, bueno, pues tenemos el acceso para ir y Ujú. consultarle. Entonces, esto es algo muy grande, pues que también les recomiendo que hagan, que revisen todas las personas que estamos en nuestra casa y pues no aplica todo para todos. Entonces tenemos que cuidar muy bien la etapa que cada uno de nosotros estamos viviendo. Y pues es una información que nos interesa mucho, doctor Barrera. Muchas, muchas gracias. Doctor, pues también de alguna forma ya estuvimos hablando los tipos de cálculos, ¿no? Porque Ujú. ya usted nos dijo que el principal era el calcio, pero pues hay calcios de oxalatos, perdón, piedras o cálculos de fosfatos. ¿Qué relación, o a usted como médico urólogo, qué le interesa saber? Por ejemplo, ya ve, al laboratorio nos mandan, oye, te voy a hacer un estudio de orina de 24 horas de calcio, de oxalato, de fosfatos para saber, quizá después de un tratamiento que usted le haya realizado, ver en qué concentraciones están cada uno de estos solutos. Sí, fíjate, sabemos perfectamente de qué están compuestos los cálculos urinarios. Sabemos que el gran porcentaje están formados de calcio, principalmente oxalato o fosfato. Hay otras composiciones, como está el ácido úrico, está la estrubita o está la cistina. Ujú. Em, Casi siempre, la verdad, y sobre todo aquí en Chihuahua, prácticamente te puedo decir que el 85-90% de los cálculos son de oxalato y en combinación o solo con fosfato de calcio. Ok, ¿De acuerdo? Los cálculos de ácido úrico los vemos mucho en personas que padecen gota, ok, personas que tienen una elevación anormal de ácido úrico. en la sangre. En la sangre, es Ok. correcto. Entonces sabemos que estos cristales de ácido úrico se van a cristalizar y se van a acumular principalmente en las articulaciones. Ujú. Le gusta mucho a la gota, por ejemplo, el primer dedo del pie o el dedo gordo, como la gente lo conoce Sí, popularmente. Y esto ocurre porque por declive, digamos, por la por fuerza, gravedad. por gravedad, Sí. los cristales se acumulan principalmente en esa articulación. Por eso es que sabemos que la gota clásicamente afecta el primer ortejo el dedo gordo, como la gente lo conoce, Ok, de las personas, ¿no? Por ese motivo. Pero puede afectar cualquier articulación, rodilla, codo, hombro, etcétera. claro. Y suele ser un padecimiento muy destructivo para las articulaciones. Y en el aparato urinario también se pueden acumular y cristalizar estos cristales de ácido úrico y pueden formar cálculos. Ok. Los cristales o los cálculos de ácido úrico son poco frecuentes, pues son aproximadamente un 10 a un 15% de los cálculos. Está la otra composición que son los cálculos de estrubita. Ujú. Los cálculos de estrubita son cálculos infecciosos, son cálculos que ocurren por la presencia de una bacteria. Es una bacteria que tiene el nombre de Proteus mirabilis, así es como la conocemos, Sí. y estas bacterias tienen la capacidad de producir esta sustancia que se acumula. Hay un tipo de cálculos que se llama coraliformes, no sé si lo has escuchado. No, ese no. Bueno, el nombre coraliforme es en relación a un coral. Ujú. Conoce la forma de los corales, son Sí, como cuernitos que tienen así. Bueno, sí, el riñón tiene una serie de cavidades interiores que se llaman cálices. sí. Los cálculos coraliformes adquieren la forma de estas cuevitas. Ok, Si nosotros vemos un cálculo coraliforme en una tomografía, en una radiografía, tiene la forma de un coral, por eso es que se ve. ok. Y son bien característicos, son cálculos muy grandes, son cálculos que pueden
medirte 3, 4 centímetros, que Wow. pueden a veces ocupar la totalidad de las cavidades del riñón. Son muy especiales. Y por último están los cálculos de cistina. Los cálculos de cistina son muy raros, son muy duros, son menos del 1% de los casos y ocurren generalmente por la eliminación de un aminoácido que es la cistina. Son personas que tienen, es una enfermedad genética, generalmente autosómico dominante, en la que se elimina una mayor cantidad de cistina, Sí. esta sobresatura la orina y se precipita y forma cálculos, pero es muy rara, es muy, muy extraña. Ok. Oiga, doctor Barrera, entonces podemos entender, bueno, usted nos comenta que las personas que forman eh, piedritas de ácido úrico son personas que previamente ellos ya pueden ver que van a tener este problema o se puede desencadenar debido a que tienen elevado el ácido úrico en su sangre y que ya traen el problema de gota. Ellos sí hay que tener mucho cuidado especial en ellos porque pueden formarlo también los litos en el riñón. Sí, claro, claro, claro. Es muy complicada las personas que tienen gota porque ellos tienen muchas restricciones dietéticas. La gota ocurre por un, este, mm, digamos, una normalidad en el metabolismo de las proteínas. Ok. Entonces son personas que con frecuencia rompen la dieta, ¿no? Y no tienen, por ejemplo, deben de restringir mucho el consumo de proteína, principalmente proteínas de animal, carne roja, principalmente Ujú. carne de puerco, carne de res. Ok. Híjole, batallan mucho. Entonces sí, vamos, una persona que tiene el antecedente de gota o de hiperuricemia, es importante mantener los niveles de ácido úrico normales, Ok. que estén yendo frecuentemente a ver a su médico tratante Sí. y tener en cuenta que estas personas pueden desarrollar cálculos urinarios. No es una norma, ¿eh? No quiere decir gota es igual a cálculos urinarios de ácido úrico, no, Ok. pero cuando tenemos cálculos urinarios en una persona con gota, hay que descartar que no sean de ácido úrico, aunque pueden tener cálculos de calcio igual que cualquier persona. Ok, aunque tengan elevado su ácido úrico, pueden estar formando de otro tipo de Es cristal. correcto. Y aquí volvemos a lo mismo. Si son buenos tomadores de agua, no va a pasar nada. El problema es que no tomen agua y que le den oportunidad al ácido úrico de acumularse. Ese es el problema, ¿no? Claro. Oiga, doctor Barrera, ¿y esta situación de producir cálculos renales corresponde a cierta edad? Usted ya nos dijo que corresponde prácticamente está igual en hombres y en mujeres, ¿verdad? Pero la edad, ¿cuál es el factor? La edad, digamos, las cifras epidemiológicas mencionan que es más frecuente después de los 30 años de edad. Ujú. Pero es bien sabido que los cálculos urinarios se pueden presentar en cualquier edad, incluso hay niños con cálculos urinarios. La gente se sorprende porque ellos pensarían que no hay piedras en las vías urinarias en los niños, cosa que sí hay. Guau. No es algo muy habitual, pero sí es algo frecuente, es algo que ven los pediatras, es algo que ve el urólogo pediatra. Sabemos que los cálculos en general son más frecuentes después de los 20 años de edad, se pueden presentar después de la adolescencia, Ok, pero se pueden presentar en cualquier edad, ¿de acuerdo? de acuerdo. Y esto es un problema porque para los sistemas de salud es una enfermedad muy costosa. Es una enfermedad que con frecuencia requiere hospitalizaciones, requiere estudios Ujú. diagnósticos, requieren tratamientos quirúrgicos, y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Sí. Pero por otro lado, ataca con frecuencia a personas que son laboralmente productivas. Ok. Entonces, es una causa muy frecuente de incapacidad laboral, de ausencias laborales, y entonces es una enfermedad costosa para cualquier país del planeta. Claro que sí. Oiga, doctor, y bueno, con relación a los niños, ¿de qué edad usted ha visto que hay niños que tienen cálculos renales? Hay una serie de enfermedades pediátricas que son raras, ¿no? Por ejemplo, está una que se llama acidosis tubular renal, Ujú. que, bueno, hay varios tipos, etcétera, y pueden desarrollar cálculos prácticamente desde los primeros años de vida, ¿de Ok, acuerdo? de acuerdo. Hay también una serie de enfermedades, incluso cálculos que habíamos hablado coraliformes, que Ujú. se pueden presentar en niños o niñas. Entonces, no es lo habitual. Y yo en lo particular no soy una persona que vea o atienda mucho poblaciones pediátricas, Ok, pero es algo que es importante que la gente sepa que claro. puede haber piedras en los niños. No es muy habitual, pero los puede haber. Qué importante, qué valiosa esta información, doctor. ¿Y cuáles son los signos y síntomas que presentamos los seres humanos ante esta situación? Esto es una pregunta bien, bien, bien importante.
La gente piensa que tiene que haber dolor, o tiene que haber sangrado, o tiene que haber algún síntoma o molestia para saber que hay un cálculo. La verdad es que el cuadro clínico es sumamente variable desde ser completamente asintomático Wow, hasta el hecho de tener un cólico renal clásico. ok. Hay que recordar que las piedras urinarias no duelen por sí solas. La piedra duele cuando se suelta, cuando se está pegadita al riñón y se suelta, y por el mismo flujo urinario o por la misma fuerza de gravedad, cuando estamos de pie, la piedra baja y se atora y obstruye el riñón. Ok, Entonces, sabemos que está el riñón está en la parte alta, todos sabemos dónde están los riñones, sabemos que la vejiga está en la parte baja del abdomen y entre el riñón y la vejiga hay un tubito que generalmente es uno por riñón, aunque hay gente que puede tener más de uno, que se llama uretero. uretero. El uretero es una estructura tubular que tiene un diámetro de aproximadamente 3.4 milímetros de diámetro. Ok, Entonces, las piedritas bajan y se atoran en este tubito. Entonces, al atorarse en este tubito, el riñón sigue produciendo orina, pero no puede enviar la orina que produce a la vejiga porque está el cálculo no obstruyendo, la deja pasar. no la deja pasar. Entonces el riñón se dilata y es cuando viene el cólico que todos conocemos. Ok, Déjame decirte, Mercedes, que el cólico renoureteral está considerado de los dolores más intensos que pueda tener una persona. wow, Y esto no lo dicen los hombres. Digo, los hombres somos muy malos para ver el dolor porque somos muy sensibles al dolor. Lo sí, dicen las mujeres. wow, Yo lo he preguntado a mujeres que comparen el dolor de una piedra y dicen que ha superado por mucho, en muchas ocasiones, el dolor de un parto, por ejemplo, wow, ¿no? Y wow, la pues mujer sabemos que es muy tolerante al dolor. claro, Entonces son dolores muy, muy intensos. wow. Pero fíjate que algo que está pasando con mucha frecuencia actualmente es que estamos detectando muchos cálculos por accidente, O sea, asintomáticos, doctor. asintomáticos, y esto es porque van al doctor por una diarrea, por una infección urinaria, por un dolor abdominal, este, muchas causas. Y Ujú, pedimos estudios. Actualmente contamos con estudios muy, muy accesibles, muy sí, económicos y muy fáciles de realizar, ¿no? claro. Está la sonografía clásica, todos la conocemos. Ujú, Está la tomografía. Yo creo que el punto más importante es la tomografía. La tomografía es un estudio que antes era costosa, era sí, inaccesible, había pocos lugares donde la hacían. Actualmente la tomografía es un estudio sumamente económico, sí, es un estudio sumamente práctico. sí, No necesitamos contraste oral ni contraste endovenoso para diagnosticar una piedra. ok, Es un estudio que tiene una sensibilidad que raya en el 100% para detectar cálculos urinarios qué padre. y es un estudio bien económico. En el laboratorio donde tú trabajas, pues sabemos que es Sí, muy accesible. sí, Es un estudio que no requiere ayuno, no requiere ujú, preparación de ningún tipo. La persona puede irse de su casa recién comido, hacerse la tomografía de inmediato sin problemas. ¿De acuerdo? qué padre. Entonces, la tomografía es lo que ha cambiado por mucho el diagnóstico de estas enfermedades y con frecuencia la persona se sorprende porque, oye, doctor, pues si yo iba por otra cosa y me sale con que tengo piedras en los riñones. Es algo que pasa con mucha frecuencia. La sonografía, por ejemplo, antes se usaba mucho. Sabemos que la sonografía es por mucho, muy inferior a la tomografía. Pero bueno, con frecuencia el paciente llega con una sonografía y en la mayoría de los casos, si no es que siempre, tenemos que complementar el estudio con una tomografía para poder saber qué podemos ofrecer, qué vamos a hacer, la conducta, etcétera. Qué padre, doctor. Y fíjese usted, ya como pues su autoridad como médico especialista nos ayuda a saber, oye, traes esta problemática con una tomografía simple que no te requiere un contraste y como cuando te la van a hacer con contraste te tengo que evaluar la creatinina Ujú, y para evaluarte la creatinina pues sí requiero que tengas ciertas horas de ayuno, pero así bien práctico, doctor, o sea, qué excelente que nos lo comente, ujú, que no necesitamos indicaciones previas, que es una tomografía simple en donde puede salir si una persona trae cálculos renales, ¿verdad, doctor? ujú. Y algo muy importante, doctor, es que usted me comentaba que hay personas que tienen cálculos como hasta de 3 centímetros.
Y cuando me dice cuánto mide el uretero, 3.5, doctor, En promedio. pues es una cosa, o sea, yéndonos a los dos extremos, es algo sumamente exagerado. Y yo digo, pues qué capacidad también tiene nuestro cuerpo, ¿no? Los riñones, los Ujú. ureteros para contener esta piedra tan grande. Sí, el tamaño, la ubicación, el número de piedras es sumamente variable. Y cuando uno valora a un paciente con piedras, hay que tomar en cuenta muchos factores, entre ellos el tamaño de las piedras, la ubicación, características del paciente. Claro, Si el paciente es añoso, si tiene enfermedades importantes, no es lo mismo una persona joven, sana, a una persona de avanzada, diabética con problemas cardíacos, claro. o no es lo mismo, por ejemplo, una mujer embarazada a Ujú. una persona que no está embarazada. Hay muchos factores, Sí, es correcto. qué padre. Oiga, doctor, y en la tomografía ahí sale cuánto mide la piedrita. Por ejemplo, si mide, no sé, 1 milímetro. Es correcto, con toda la precisión. Es un estudio que nos permite no solo ver la ubicación, el número de piedras, también nos permite ver con una certeza o sea, sumamente precisa del tamaño. Incluso podemos intuir una composición y la dureza de la piedra, porque en la tomografía tiene la capacidad de medir la dureza de las estructuras. Entonces sabemos que es una piedra que va a ser muy dura, sabemos que es una piedra que va a ser muy blanda, incluso en cuanto a la composición, estrubita, cistina, ácido úrico, oxalato, fosfato, podemos darnos una idea bastante también con la pura información de la tomografía. Excelente. Entonces, ¿es la urotomografía simple, doctor, el estudio estándar de oro para que el médico urólogo tenga prácticamente toda la información, dónde está la piedra, cuánto mide, de qué composición es, cuánta resistencia tiene, y que todos estos elementos le van a dar a usted como médico urólogo cuál es el tratamiento Es correcto, a asignar para cada paciente? es correcto. Pues eso es algo maravilloso, doctor, y nos está hablando ya de mucha innovación y tecnología. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos más innovadores, doctor? Pues sé que usted tiene una subespecialidad, ¿verdad? Claro. En urología laparoscópica que la hizo en Venezuela, en Caracas. Sí, mira, Mercedes, la urología yo creo que ha sido de las especialidades, y hablo en general, que ha tenido mayores adelantos tecnológicos en las últimas décadas. No sé si, por ejemplo, sepas de la cirugía de robots, que todavía Ujú. no llega a Chihuahua, pero ya no tarda mucho en llegar. Mucho de esta tecnología se debió a padecimientos urológicos. Somos una especialidad de Wow. mucha innovación. Actualmente, el tratamiento de los cálculos urinarios es maravilloso. Realmente son procedimientos que en la mayoría de los casos, te puedo decir, en más del 80-85% de los casos suelen ser ambulatorios Ok, y son procedimientos que se consideran mínimamente invasivos. ok, Mínimamente invasivos se refiere uno a invadir lo menos posible al paciente. sí. Por ejemplo, hay diferentes grados de invasión al paciente, Ujú. ¿no? Está la invasión clásica, la invasión máxima, en la que se hacían incisiones muy amplias, incisiones dolorosas, antiestéticas. La persona tardaba muchos días en recuperarse, en volver a sus actividades laborales. Sí, Después, estas incisiones amplias fueron reemplazadas por incisiones pequeñas, que es la cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica hace lo mismo que la cirugía abierta con grandes incisiones, sí. pero a través de pequeños orificios. Todos la conocemos. Sabemos que, por ejemplo, la vesícula biliar, que el apéndice ya normalmente se operan por las histerectomías, se operan por esta técnica. Los urólogos usamos mucho la cirugía laparoscópica para tratar, por ejemplo, enfermedades renales, tumores, etcétera. Sí. Y está la cirugía endoscópica, que es con la que tratamos la mayoría de los cálculos urinarios actualmente. La cirugía endoscópica carece de incisiones, no hay incisiones, ni una Endoscópica endoscópica, y todo lo hacemos a través del conducto de la vía urinaria. Entramos por la uretra, de la uretra. masculina o femenina, y entramos a la vejiga, y de la vejiga nos podemos meter a los ureteros y hacer cirugías hasta el riñón, todo por vía endoscópica. Wow. Entonces, bien padre porque no hay prácticamente dolor posoperatorio, hay ciertas molestias urinarias que son comunes, pero se quitan pronto, pero la persona retorna a sus actividades normales prácticamente al día siguiente.
¿De acuerdo? Híjole, de acuerdo. Y algo bien interesante, fíjate, es que por esta vía podemos tratar múltiples piedras al mismo tiempo. Ajá. Es muy raro hacer cirugías endoscópicas bilaterales, es muy agresivo. Normalmente hacemos un lado y si lo requiere, lo hacemos en un segundo tiempo del otro lado. Sí. Pero a mí me ha tocado atender pacientes que tienen hasta 15 piedras Wow. de un lado y las 15 piedras se tratan en un solo evento quirúrgico y eso reduce mucho costos y reduce mucho pérdida laboral y Sí, capacidades, etcétera. claro. Y pues restablece la salud y la recuperación de una forma más rápida, doctor Barrera, y Correcto. más práctica. Ahora, fíjese, yo estoy imaginando así como en la historia. Primeramente, pues se realizaban las cirugías en donde pues abrías, no sé, cavidad abdominal Ujú. para llegar. ¿Cómo le hacían, doctor, para saber en cuál uretero estaba o en qué lugar estaba? Imagínese, o sea, qué Sí, gran hazaña, ¿no? sí, claro. Ha habido, digo, dos grandes avances han cambiado radicalmente nuestro tratamiento de las piedras urinarias. Uno es la tomografía, que es un estudio que nos da muchísima precisión antes de hacerle cualquier cosa al paciente. Así es. Y dos son los avances tecnológicos en relación a uno. Equipo endoscópico cada vez más delgado y cada vez más preciso. Y dos, la tecnología láser. La tecnología láser es una maravilla. Antes había diferentes técnicas, ¿no? Por ejemplo, estaba también la litotripsia extracorpórea, no sé si escuchaste Sí, esa. Era una máquina muy grande, así sí. muy voluptuosa, muy grandota, muy ruidosa. Se colocaba una membrana y por medio de rayos X se centraba la piedra y la máquina liberaba una serie de golpes. Sí, La litotripsia corpórea actualmente está en desuso, es una tecnología obsoleta. ok, La seguimos utilizando en México, pero bueno, como buen país con deficiencias o carencias en la atención. ujú, Pero la litotripsia corpórea actualmente está en desuso, es una ok, tecnología que ya no debería de usarse. Y esto es porque a pesar de que tenía porcentajes de éxito decentes de aproximadamente un 70, 75, 80%. sí, Actualmente la cirugía endoscópica o los procedimientos endoscópicos tienen prácticamente porcentajes de curación del 100%. ok, Entonces ya fue ampliamente reemplazada por los procedimientos endoscópicos en los que usamos cámaras endoscópicas y tecnología láser. Hay muchos tipos de láser. Déjame decirte que nosotros contamos con un láser eh, prácticamente único en el estado y en la ok, zona norte del país. Es un láser de última generación, es un ok. láser con el cual podemos tratar cualquier tipo de piedra y de cualquier tamaño prácticamente. Entonces es maravilloso realmente cómo actualmente las piedras se tratan todo con abordajes mínimamente invasivos. Ya abrir a una persona por piedra es extremadamente raro y normalmente ocurre en centros o en lugares donde no tienen acceso a estos equipos y materiales que te comento. Qué maravilloso esto que nos comenta, doctor, y es pues muy digno de reconocerse la tecnología con la cual usted se ha estado actualizando y capacitándose, porque yo sí, bueno, me acordaba que era la laparoscopía, en donde ya no haces una cirugía como tradicional, sino que son pequeñas incisiones para encontrar pues esos pequeños ureteros de diámetro de 3 milímetros, doctor, que pues es una cantidad, ¿cómo lo encuentran? No bueno, usted como experto lo sabe, pero me imagino todo esto y ahorita esto que usted nos comenta, doctor, endoscopía, o sea, ¿qué dimensión tienen estos equipos, doctor? Esta Ujú. cámara, Muy estrechos, muy delgaditos, muy qué finos. maravilloso, Ujú. qué súper tecnología y pues qué grande que aquí en Chihuahua tengamos a usted, doctor Barrera, como médico especialista en urología y al hospital donde se encuentra y yo creo que deben de tener también planes y propuestas económicas, pues accesibles, ¿no, doctor? Sí, definitivamente. Nuestro equipo de urología siempre somos un grupo de urólogos muy conscientes. Hacemos una medicina muy honesta. No nos gustan los cargos ni los cobros excesivos. Y definitivamente contamos con un abanico de presupuestos que generalmente son accesibles
para la población en general. Un gran porcentaje de nuestros pacientes son pacientes que son derechohabientes en instituciones públicas Mm, que pues tristemente no tienen la atención em, que deberían de tener en cuanto a prontitud y en cuanto a materiales y equipos. Entonces, con mucha frecuencia se atienden en medicina privada. Nosotros somos conscientes de que son personas que tienen un problema de salud que se tiene que resolver claro. y por lo tanto somos muy conscientes a la hora de ofrecer un presupuesto. Es correcto. Excelente, doctor Barrera. Y eso que usted me comenta, pues es muy digno de comentarlo, de compartirlo, porque siempre los valores, doctor Barrera, es algo que está primeramente en nuestra vida. Ujú. Entonces, todo eso que usted nos transmite, su profesionalismo, su calidad, el hecho de que usted ponga primero pues a un ser humano para ayudarle y no que se va a enfocar en cómo inflar una cuenta o Ujú. porque yo creo que pudiera ser muy fácil, ¿no? Pero veo que usted tiene la visión muy clara de su profesionalismo, de su honradez, de su honestidad y es muy importante que lo comentemos, que lo digamos, porque eso es algo muy valioso para toda la gente de aquí de Chihuahua, doctor, y que sepan pues su calidad, su actualización, su integridad, y se lo agradecemos mucho, doctor Barrera. Gracias. Y bueno, lo que yo le comentaba ahorita me dejó sumamente impresionada con esas endoscopías, doctor, la verdad, es algo, yo digo, ay, ¿cómo será? ¿Cómo de qué? ¿Cuánto miden, doctor Barrera? ¿Usted produce una dilatación en la uretra para poder introducir estos sistemas endoscópicos, doctor? La verdad es que prácticamente no es necesario dilatarlo. Son instrumentos especialmente diseñados para la anatomía humana, ¿no? Ok, Hay instrumentos que son diseñados para los adultos promedio y hay instrumentos incluso para niños, ok. porque esos procedimientos también se hacen normalmente en niños, Qué padre. Y bueno, nos comenta que este procedimiento es cirugía o un procedimiento ambulatorio, ¿no? generalmente. Por lo general, si usted programa este procedimiento en la mañana, digamos que en la tarde, no sé, ya puede dar de alta a su paciente Es correcto. con ciertos cuidados previos y Así es. algunos tratamientos y ya la persona está lista para recuperarse. Es correcto. Aun cuando me comenta usted que ha tenido pacientes con 15 piedritas, doctor. Sí, obviamente cada caso es distinto, ¿no? Por ejemplo, ahorita volviendo un poquito al tema del cuadro clínico, ¿no? Hablamos un poquito de que pueden ser asintomáticos o de que pueden tener el clásico olor o pueden presentar o debutar con una infección urinaria, por ejemplo, o con sangrado también puede haber. Entonces, a veces, por ejemplo, la persona llega a urgencias con un cálculo obstruyendo el riñón, pero tienen como complicación una infección urinaria Ujú, que con frecuencia se tiene que tratar algunos días con ok. tratamientos agresivos, etcétera. Entonces, por lo general, una persona sana o con enfermedades bien controladas, en el contexto de una piedra que no tiene complicaciones extras, se puede manejar de manera ambulatoria. Y eso reduce mucho el costo y la incapacidad de las personas. Claro, o sea, restituyes de una forma la salud de la persona de una forma muy rápida, Ujú, práctica. Y bueno, doctor, yo le quería preguntar también acerca de esta bacteria, Proteus mirabilis. Nos dice que hay un tipo de cálculo ujú. en los que interfieren esta bacteria. ¿Esta bacteria procede del intestino o de dónde, cómo la Sí, captó la persona o cómo subió hasta... es complicado, es que es complicado. Y algo bien importante es que, y curioso, es que este tipo de cálculos sí son por mucho más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Ok. Entonces, sabemos que, digo, el tema de las vías, de las infecciones de vías urinarias es un tema muy extenso, muy complejo. Mm, Sabemos que la principal vía de infección de las vías urinarias altas, ujú, llámese riñones, es generalmente por vía ascendente. Es una sí, bacteria que se introduce generalmente por la uretra, llega a la vejiga y de ahí asciende hasta los riñones. ok. ¿Ok? Mm, Y curiosamente esta bacteria, al producir esta sustancia, se aloja dentro de o cubierta o se protege con este mismo acúmulo de cristales de estruvita, ujú. de tal manera que cuando la persona recibe antibióticos,
Pues bueno, los antibióticos destruyen las bacterias que están por fuera de la piedra, pero Ujú. la bacteria sigue permaneciendo en su interior. Ok, Entonces, la única manera de erradicar estas infecciones, aparte o sea, no es suficiente dar antibióticos, hay que quitar la totalidad de la piedra, que es la que contiene la bacteria, ok. y se perpetúa a sí misma produciendo esta sustancia. Qué padre, doctor. Qué tema tan maravilloso, de verdad. Nos ha dado una información sumamente valiosa e importante, doctor Barrera, se lo agradecemos mucho. Me gustaría, doctor Barrera, que ya, bueno, vamos a empezar a cerrar esta información, este podcast. Usted ya nos estuvo dando pues consejos profesionales y de una gran calidad, pues que nos afirmara estos consejos que usted nos recomienda, no sé, visitar a nuestro médico, porque también quizá aquí, como usted me comenta, que fueron hallazgos, doctor, que había personas que no tenían síntomas, que nos informe de cuáles hallazgos son en el laboratorio o en ¿Mm? cuál otro estudio que usted le dijeron, ah, no, la persona no sabía que tenía una piedra, ni yo tampoco, pero aquí lo encontré por esta casualidad. Sí, pues mira, vivimos en una época en la que afortunadamente con toda la información, todos los podcasts, todas las redes sociales, se le está dando mucha importancia a la prevención de Ujú, las enfermedades. Sabemos, por ejemplo, que ahora que hacer ejercicio, comer sanamente, evitar hábitos nocivos, eh, no sé, consumo de tabaco, consumo de alcohol, ujú, etcétera, exacto. sabemos que son perjudiciales. Sí, Mi consejo para la población sería en general, pues que bueno, que traten de llevar pues, la vida lo más saludable posible, que atiendan las recomendaciones de prevención de las distintas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres, ¿no? Hacer su papá Nicolau, hacer su autoexploración de mama. ujú, En el hombre, pues bueno, acudir a la detección oportuna de cáncer de próstata, que es sí, un tema también bien complicado, bien sí, extenso. Personas que tienen antecedentes importantes de urolitiasis en la familia, chéquense, chéquense. Están las dos vertientes, ¿no? Está la persona que dice, no, yo no busco porque encuentro, o está la persona que dice, no, yo voy a buscar para encontrar. Entonces, es muy importante detectar las enfermedades y los padecimientos de etapa temprana y poderlos tratar de manera tranquila a estarlos tratando en un área de urgencias, todos apurados, con una complicación importante. Entonces, la salud en general no nada más consiste en cuidarnos, sino también consiste en acudir con los profesionales de la salud, claro, en los diferentes laboratorios. Hay paquetes muy accesibles claro. de salud femenina, de salud masculina, de urolitiasis, etcétera. Entonces, ya la cuestión de costos incluso no es un problema mayor. Entiendo que la realidad económica de México es muy Ujú, variable, pero es tal la accesibilidad a todos los sí, laboratorios, hay claro. tantas opciones que estoy seguro que van a encontrar uno donde puedan encontrar las cosas de manera accesible, ¿no? Económicamente hablando. Claro que sí, doctor Barrera. Y bueno, es muy importante que todos sepamos que, pues, ahorita en la actualidad tenemos una gama de servicios de diagnóstico, doctor, muy importantes en los que todos podemos tener acceso, ¿verdad? Entonces, nos interesa tu salud, tu familia, que te cuides, que te hagas estudios de rutina, en donde ahí, pues, también en el examen general de orina, doctor, a veces vemos que cristales de ácido úrico, oxalatos, fosfatos, todo esto es una información muy importante que, pues, en un examen general de orina y con una biometría, con una química sanguínea, pues tú vas a poder tener estos elementos para dárselos a tu médico especialista y ya él pues darte un seguimiento, ¿verdad, doctor Barrera? Correcto. Muchas gracias a todos, doctor Barrera, gracias por su tiempo, por compartirnos de forma muy generosa su experiencia y todo esto que tenemos ahorita en la tecnología. La verdad, yo me quedo sumamente sorprendida y con un impacto muy, muy favorable, doctor. Le agradezco mucho que nos haya compartido pues este tema tan innovador en los cálculos renales. Y bueno, doctor, vamos a despedirnos de nuestra audiencia, que este es mi tercer podcast. Realizo uno cada semana con médicos especialistas de aquí de mi ciudad para que nuestra gente los conozca, doctor, y tengan una vida de verdad sana, plena,
feliz, así que le agradezco a usted, le agradezco a Cristus Muguerza, a Uropro, todo su grupo que conforma Uropro, doctor, veo que son un grupo muy importante de médicos urólogos, también les mandamos a ellos un saludo Claro. y nuestro reconocimiento para todos, doctor, por este gran liderazgo que usted ha formado con médicos especialistas. Muchas gracias por la invitación y bueno, a la orden. Claro que sí, los invitamos a que consulten al doctor Manuel Barrera en Cristus Muguerza del Parque y en Uropro. Sabemos que pues su salud va a estar en unas manos excelentes y de una gran calidad. Y bueno, en este momento me despido de cada uno de ustedes. Gracias por su atención. Gracias por su disponibilidad de querer aprender de la salud, de la ciencia médica y por compartir juntos este momento, este escenario en el que todos nos desarrollamos juntos para que la salud de todas las personas de Chihuahua sea excelente y maravillosa. Les mando un saludo muy grande y aquí vamos a estar en contacto con cada uno de ustedes. Les mando un abrazo y gracias por su amable atención.